El valle de Monongahela olía a óxido y carbón quemado, incluso ahora, décadas después de que los últimos altos hornos se apagaran. Isaac English, de 20 años, caminaba junto a las vías de tren abandonadas, sintiendo el peso de su mochila, llena de libros robados de la biblioteca pública, y el peso más grande aún de saber que se iría para siempre. Detrás de él, Buell, Pensilvania, se aferraba a las colinas como un enfermo terminal a su último aliento. Las casas de madera podridas, los negocios cerrados con tablones, los hombres que pasaban sus días en el mismo bar donde sus padres habían bebido antes que ellos. Su amigo Poe, el único que lo entendía, lo esperaba en el puente. Juntos habían soñado con escapar, pero solo Isaac lo intentaría. Aunque primero tendría que resolver algo que involucraba un cadáver en la fábrica abandonada de acero. Este párrafo inicial de esta narración, que parece extraído de una novela contemporánea, probablemente del género realista o de ficción literaria, nos establece un tono sombrío y evocador, cargado de un simbolismo y una atmósfera opresiva. El escenario del valle de Monongahela, descrito con el olor a óxido y carbón quemado, nos establece de inmediato un ambiente postindustrial de decadencia y abandono. Esta descripción sensorial no solo nos sitúa a nosotros los lectores en un lugar físico, sino que también nos evoca una sensación de deterioro económico y social. Ahora bien, la mención de los altos hornos apagados y las casas de madera podrida nos refuerza la idea de un pueblo atrapado en el pasado donde el tiempo parece haberse detenido tras el colapso de toda la industria. La comparación de Buell, allá en Pensilvania, con un enfermo terminal es una metáfora poderosa que personifica al pueblo como una entidad moribunda, lo que va ampliando el sentimiento de desesperanza y de estancamiento. El escenario no es solo un telón de fondo, sino también es un reflejo de este estado emocional de estos personajes, particularmente del que nos están contando en este inicio de esta novelita, de Isaac. Las vías de tren abandonadas simbolizan caminos que ya no llevan a ninguna parte, mientras que el puente donde espera Poe podría representar un punto de transición o de decisión crucial, un lugar liminal entre lo que era el pasado y el futuro incierto. El protagonista, Isaac English, es presentado como un joven de 20 años que carga con dos tipos de peso. El literal, ya que su mochila está llena de libros robados, y el figurado, de su deseo de escapar de Buell y de su destino que parece determinado. Entonces, los libros robados nos sugieren una sed de conocimiento o una búsqueda de algo más allá de su entorno, pero el acto de robarlos también nos implica una transgresión, un rechazo de las normas de su comunidad. Este detalle lo caracteriza como alguien atrapado entre la ambición y la desesperación. La mención de Poe, su amigo, nos introduce en una relación significativa. La frase "el único que lo entendía" nos sugiere una conexión profunda, pero también una soledad fundamental en Isaac, ya que parece carecer de otros apoyos. Entonces, la diferencia entre estos dos, entre ambos, ya que Poe sueña con escapar, pero solo Isaac lo va a intentar, insinúa un conflicto interno y externo. Isaac debe enfrentarse tanto a su propio miedo como a las limitaciones de su entorno. El cierre de este párrafo con la mención de un cadáver en la fábrica abandonada de acero nos introduce en un elemento de intriga y suspenso, sugiriendo que la vida de Isaac está complicada por un evento violento o trágico que podría ser central en toda la narrativa, ¿no creen? Ahora bien, el tono de este párrafo es melancólico y opresivo, con un trasfondo de tensión narrativa. La prosa es densa, rica en imágenes sensoriales y metáforas, pero también es directa, lo que refleja un estilo de realismo literario. Frases como "olía a óxido y carbón quemado" o
los hombres que pasaban sus días en el mismo bar donde sus padres habían bebido tienden a ser evocadoras y precisas, pintando un cuadro meramente vívido de un lugar y una comunidad que está en declive. El uso de oraciones repetitivamente cortas, combinadas con descripciones poéticas, nos va creando un ritmo que alterna entre la reflexión introspectiva y la acción inminente, preparándonos a nosotros los lunares, a todos los lectores que les gusta este tipo de novelas, para presentarnos un conflicto mayor. Este párrafo nos introduce en varios temas centrales. Uno de ellos es la decadencia y el estancamiento, ya que Buell es un microcosmo de las ciudades industriales estadounidenses que han perdido su vitalidad tras el cierre de las fábricas con las que se producía economía y sociabilidad en ese lugar. La repetición generacional, cuando dice los hombres que pasaban sus días en el mismo bar donde sus padres habían bebido, nos subraya la falta de progreso y la sensación de estar atrapado. También nos habla de la aspiración y del escape, ya que Isaac representa el deseo de romper con el ciclo de estancamiento. Su mochila llena de libros robados simboliza tanto su ambición intelectual como su disposición a desafiar las normas para así poder lograr su propia libertad. La mención del cadáver sugiere que Isaac está involucrado en un evento moralmente ambiguo o criminal, lo que nos plantea preguntas sobre las consecuencias de sus acciones y cómo estas acciones estarán afectando en su intento de escapar. La relación entre Isaac y Poe desata la importancia de la conexión humana en un entorno desolador, pero también nos insinúa que esta conexión podría no ser suficiente para salvar a ambos. La comparación de Buell con un enfermo terminal, como dice aquí, y las vías abandonadas, como símbolo de oportunidades perdidas, son ejemplos de cómo este autor utiliza el lenguaje figurado para profundizar la atmósfera y los temas a seguir. Ahora bien, el olor a óxido y carbón quemado y la descripción de las casas podridas apelan a los sentidos, creando una experiencia inmersiva para todos nosotros los lectores que nos animamos a leer esta novela. La mención del cadáver al final del párrafo actúa como un presagio, insinuando un conflicto mayor que probablemente será el eje de toda esta narrativa. Los libros robados, las vías abandonadas y el puente son meramente símbolos que enriquecen la narrativa, representando la lucha de Isaac por el conocimiento, la falta de oportunidades y un punto de inflexión en su vida, respectivamente cada uno. El párrafo inicial, el que les acabo de leer cuando empezamos este podcast, nos refleja el contexto de las ciudades industriales de Roosevelt, allá en Estados Unidos, regiones que sufrieron un declive económico tras el cierre de fábricas y acerías en la década de 1970 y 1980, más o menos son las épocas en las que está ubicada esta historia, donde Buell, allá en Pensilvania, aunque posiblemente es un lugar ficticio, evoca lugares reales como los del Valle de Monongahela, donde la desindustrialización dejó comunidades devastadas, marcadas por el desempleo, la pobreza, la pérdida de identidad. La narrativa también parece explorar las consecuencias humanas de este colapso, centrándose en la generación más joven que hereda este legado de desesperanza. Entonces, este párrafo inicial es un ejemplo magistral de cómo establecer un escenario, un personaje y un conflicto en muy pocas líneas. La prosa combina realismo crudo con imágenes poéticas, a su vez creando una atmósfera que es a la vez visceral y evocadora. Isaac English emerge como un protagonista complejo, atrapado entre su deseo de escapar y las cadenas de su entorno, y con el añadido de un misterio, el cadáver, del cual se habla aquí, que promete complicar su camino. Los temas de decadencia, aspiración y moralidad, junto con el uso de recursos literarios como la metáfora o el foreshadowing, hacen que este
fragmento sea la apertura poderosa para una industria que probablemente explorará las tensiones entre el individuo y la comunidad, así como las consecuencias de las decisiones en un mundo que parece ofrecernos pocas salidas. El primer párrafo de American Rush funciona como una microrepresentación de los temas de esta novela: la pérdida, la decadencia económica y la lucha por la dignidad en un mundo que ha olvidado a sus habitantes. Philip Meyer, con un estilo minimalista pero cargado de simbolismo, nos va pintando un retrato desgarrado de la América postindustrial, donde los personajes navegan entre las ruinas de un sueño que ya no existe. Para quien no me conoce, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun. Esto es nuestro programa de Crónica Lonares de Sun. Esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy vamos a hablar de American Rush, de Philip Meyer. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. American Rush es la ópera prima del escritor estadounidense Philip Meyer. Una novela cruda y atmosférica que nos retrata el declive industrial del Medio Oeste a través de las vidas de personajes atrapados en un pueblo minero en ruinas. Con un estilo realista y una narrativa tensa, Philip Meyer explora temas como la lealtad, la violencia, la redención y el sueño americano frustrado. La historia se desarrolla en Buell, un pueblo ficticio de Pensilvania inspirado en ciudades reales como Braddock, por ejemplo, donde las acerías y fábricas que alguna vez dieron prosperidad ahora son esqueletos oxidados. Los protagonistas son Isaac English, un joven superdotado pero físicamente débil, obsesionado con escapar de Buell para estudiar en Yale, y que tras robar dinero a su padre, un ex obrero paralítico, huye del pueblo, pero su viaje se ve interrumpido por un acto de violencia que lo terminará marcando. También está Billy Poe, su mejor amigo de Isaac, un exacleta fracasado que se queda estancado en Buell trabajando en empleos miserables. Su relación con Isaac se pone a prueba cuando este último comete un crimen en defensa propia y Billy se ve involucrado. También está Grace Poe y Henry English. Grace, siendo esta la madre de Billy y amante de Henry, el padre de Isaac, representa la resistencia silenciosa de quienes se aferran a un lugar moribundo. Henry, por su lado, es un veterano de Vietnam que ahora está inválido y que encarna la ira y la impotencia de la clase obrera abandonada. Y por último también está el sheriff Bud Harris, un policía cercano a la jubilación que investiga el crimen cometido por Isaac, dividido entre la justicia y la compasión. Hay varios temas claves en esta novelita, pero hablemos de 4 de ellos. El primero es el fin de la América industrial. Las fábricas cerradas simbolizan el colapso de un modo de vida y la falta de futuro para los jóvenes. También se utiliza la violencia como un tipo de lenguaje, ya que los personajes expresan su frustración a través de golpes, de crímenes y de autodestrucción. Nos habla de la amistad y de la traición, en el caso de Isaac y Billy, que son como hermanos, pero la desesperación los lleva a tomar caminos opuestos. Y por último está el peso de la familia, las relaciones tóxicas entre padres e hijos que reflejan estos ciclos de dolor difíciles de romper. Philip Meyer emplea un realismo crudo y lírico con frases cortas y descriptivas que nos va evocando el paisaje industrial en decadencia. La narración alterna entre múltiples perspectivas, incluyendo la de Isaac y la de Poe y la de Grace, la hermana de Isaac.
El óxido, por ejemplo, es un símbolo recurrente, ya que nos representa la decadencia física y moral. También está el símbolo de los trenes, que es la representación de la fuga imposible. Tiene un tono gótico sureño adaptado al Rush Belt, cuando entendemos que la naturaleza devora lo que la industria abandonó. En el caso de Isaac, este genio autodidacta atormentado por la culpa de dejar atrás a su padre paralítico y su obsesión por la física teórica es como un tipo de refugio. En el caso de Poe, siendo él el exjugador de fútbol americano, cuya ira y frustración lo convierten a sí mismo en una bomba de tiempo. Grace está atrapada entre el amor filial y el deseo de escapar. También representa la resignación femenina. Nos hace pasajes por la Roosevelt postindustrial, ya que Philip Meyer nos va retratando comunidades donde la identidad masculina estaba ligada al trabajo fabril, que ahora ha desaparecido. También nos habla un poco de la crisis del opioide, porque nos hace pasajes sobre la adicción y el desempleo, que son como unos fantasmas cotidianos. Y por último nos habla también de la falta de movilidad social. La educación superior, en este caso, es un lujo inalcanzable para la mayoría de los pobladores de este lugar. Pero bueno, hablemos ya de Philip Meyer, ¿les parece? Después de todo este rollito que ya les hemos aventado, hablemos un poquito de Philip Meyer. Nació en el año de 1794 en Baltimore, en Maryland. Viene de una familia de clase trabajadora. Trabajó como soldador y paramédico antes de estudiar en Cromwell y en el Michener Center for Writers. Esta novelita de American Rush fue su debut, con el cual lo pudimos conocer y nos presentó como su ópera prima. Su novela El Hijo, The Son, escrita en el año 2013, si no me equivoco, fue finalista del premio Pulitzer. Pasó varios años investigando comunidades del Rush Belt, entrevistando a exobreros y tuvo que vivir en remolques mientras escribía esta novelita. Es cazador y naturalista, lo que influye en sus descripciones de todo este paisaje. El título óximo americano, American Rush, alude tanto a la corrosión física como a la moral. Para poderle dar forma a esta novelita, se basó en Raddock, Pensilvania, un pueblo siderúrgico en ruinas. Como detalle simbólico, nos habla de los libros robados de Isaac. Ellos representan el conocimiento como único bien valioso, y también el puente donde se reúnen estos dos amigos, la frontera entre quedarse y escapar. Philip Meyer, él mismo reconoce que ha sido influenciado del libro De las uvas de la ira, de John Steinbeck, por su retrato de la clase trabajadora, de Cormac McCarthy, en su libro No es un país para viejos, por su forma de violencia lírica y estos paisajes desolados, y también de William Faulkner, por su estructura narrativa fragmentada. Pero a su vez, también Philip Meyer ha influenciado en autores como Donald Ray Pollock, en su libro El diablo a todas horas, y es precursor del gótico industrial en la literatura estadounidense. Entonces, Philip Meyer pertenece a una nueva generación de escritores estadounidenses que reescriben el mito nacional desde sus ruinas. Su obra nos demuestra que las ciudades fantasma de Roosevelt son el verdadero heartland de los Estados Unidos, un lugar donde el sueño americano no ha muerto porque nunca existió. Y ahora me preguntarás, Irving, ¿por qué habríamos de leer esta novela? Y te contestaré. Si te interesan las historias sobre perdedores complejos, donde el paisaje es un personaje más y no hay respuestas fáciles, American Rush es una novela poderosa. No es una elegía al pasado, sino, ¿cómo decirlo? Es un espejo de la América olvidada. A continuación vamos a hacer una pequeña pausa porque me gustaría hablar de esta novelita, pero con ciertos pasajes que por obviedad vendrá con spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, este es el momento de que le puedas poner pausa, vayas y termines el libro y después regreses para que hagas comparación de tus puntos con los cuales vamos a hablar en el siguiente bloque, después del corte.
Si no tienes ningún problema con los spoilers o ya leíste esta novelita, pues te espero después de este corte, ¿vale? De cualquier forma, de una o de otra forma, suscríbete, danos like, comparte y sobre todo déjanos aquí en la cajita de comentarios qué te parece, cómo lo vamos haciendo nosotros en esta nueva sección de recomendaciones de libros, que ha sido un poquito más larga, dado a las críticas y sugerencias que hemos tenido para poder ampliarnos un poquito más en cada recomendación que hemos estado haciendo. Déjanos aquí en los comentarios si te parece bien, si no te gusta, si prefieres a lo mejor esas recomendaciones que hacíamos de 4 o 5 minutos o estas que nos estamos extendiendo un poco más. No sé, cualquier cosa que tú quieras decirnos también aquí ponlo en los comentarios. Vamos a la pausa y regresamos. American Rush, novela publicada en el año 2009 de Philip Meyer, es una novela social realista. Está ambientada en Pensilvania, en Estados Unidos, en la era postindustrial de los años 2000. Sus temas son la decadencia industrial, el destino, el crimen y la redención. En la primera parte nos habla del escenario, en Buell, allá en Pensilvania, un pueblo minero y siderúrgico en ruinas, donde las fábricas cerradas son cadáveres de acero. Sus personajes principales, ya dijimos, Isaac English, que es un joven genio atrapado en la pobreza que ensueña con escapar. Billy Poe, su mejor amigo, ex estrella de fútbol americano convertido en obrero desempleado. Grace Poe, madre de Billy y amor no correspondido de Isaac. Bull Harris, sheriff local que intenta mantener el orden en un mundo que se va desmoronando. Y para todo esto tenemos un pasaje clave que dice: Buell era el lugar donde los sueños venían a morir y los que no morían se oxidaban. En la segunda parte, bueno, según mis divisiones, está el crimen y la huida. Isaac y Billy se enfrentan a vagabundos en una fábrica abandonada. Billy mata a uno en defensa propia. Isaac roba a 4,000 a su padre inválido, ex obrero siderúrgico, y huye en tren hasta California. Y para todo esto también tenemos un diálogo brutal, que dice así, muy tenso por cierto, dice: ¿por qué lo hiciste?, preguntó Billy. Porque aquí no hay futuro, dijo Isaac, solo óxido. En la tercera parte nos habla de las consecuencias. Bull Harris investiga el crimen, protegiendo a Billy por lealtad a Grace. Grace lucha entre su amor maternal y su acción por Isaac. Billy cae en la bebida y en la violencia, arrastrado por la culpa. Y por último está el desenlace, donde Isaac llega a California pero es arrestado. Extraña a Buell pese a todo lo que dejó. Billy acepta su destino, quedarse en el pueblo y convertirse en otro hombre roto. Y hay unas últimas líneas que dicen: el óxido no perdona, come el metal, come el alma y al final nos come a todos. Como ya dijimos, los temas principales son el declive industrial, las fábricas muertas como un tipo de metáfora del sueño americano fracasado. También está el destino inescapable, donde nos preguntamos: ¿pueden los personajes huir de su condicionamiento social? Está el tema también de la violencia masculina, porque Billy e Isaac expresan su frustración con los puños. Está el amor y la lealtad, donde Grace ama a su hijo y desea a Isaac, pero no puede salvar a ninguno. Y para todo esto tenemos un pasaje filosófico, que dice: en Buell, Dios era un obrero que había cerrado la fábrica y se había ido. Ya que leímos esta novelita o que no te importan los spoilers, me gustaría mucho hablarte de algunos pasajes inolvidables. Cuando Isaac habla sobre su padre, que dice: él era un hombre fuerte, hasta que el trabajo lo convirtió en un mueble roto. También hay otro pasaje importante en el de Bill que sucede tras el crimen, cuando nos dice: la sangre del tipo era espesa como aceite de motor, y yo era el mecánico que lo había jodido. Está el pasaje de Grace a Bull, cuando le dice: usted protege a mi hijo porque me quiere, pero el amor no arregla nada aquí. Y una última reflexión de Isaac también, que me gustó mucho,
que dice: pensé que el tren me llevaría lejos, pero solo me mostró que el óxido viaja conmigo. La narrativa es áspera, poética, con ecos de Steinberg. Philip Meyer trabajó, como ya dijimos, en fábricas, dando autenticidad al retrato obrero. Hay una adaptación, o bueno, creo que hasta el momento hay una serie que está en desarrollo por la cadena Showtime. Creo que esto fue en el año 2023, hoy siendo todavía 14 de mayo del 2025. No sabemos cómo va, ni si sigue o si se paró o qué. Pero esperemos que donde la vayan a estrenar esta serie, pues nos demos el chance de echarle un ojito para poder comparar, claro, esta novela con la serie. Y bueno, en conclusión, American Rush es una elegía feroz al corazón industrial de los Estados Unidos, donde Philip Meyer no solo documenta la decadencia física, sino que también nos habla de la corrosión espiritual de quienes se quedaron atrás. Sus personajes, atrapados entre la lealtad y el instinto de supervivencia, encarnan la paradoja de un país que idolatra el progreso, pero que abandona a sus hijos. Y como nos escribe Meyer en uno de sus pasajes, que dice: el óxido no solo come metal, come almas, y aquí todos estamos medio devorados. A continuación vamos a hacer un ejercicio de imaginación para quienes se quieran echar un clavadito en la lectura de este libro, pues ya tengan más o menos el inicio, o bueno, al menos se trasladen al lugar del tiempo y el espacio donde empieza esta novelita. Imaginemos un pueblo bajo un cielo plomizo en Pensilvania. Las chimeneas derruidas de una acería se alzan como tumbas sobre el río de Monongahela, cuyas aguas marrones reflejan edificios abandonados. Isaac, un joven delgado y con gafas, camina junto a las vías del tren. Su sombra va alargándose sobre los rieles oxidados. Y a lo lejos se ve a Poe, con un físico imponente, una cara marcada por las cicatrices, que fuma un cigarrillo en el puente de hierro, mirando hacia el horizonte donde alguna vez hubo trabajo. En el primer plano, un cartel de se vende que cuelga torcido en una casa con un porche derrumbado. El viento, a su vez, va arrastrando un periódico viejo con el titular: Última planta de acero cierra sus puertas. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. En lugares como este, la gente no elige morir. El lugar elige por ellos. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas.
Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares, y qué tal si nos escuchamos después.